¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Fíjese que seguramente ha escuchado la palabra rotavirus. ¿Quiere saber de qué se trata, por qué da, cómo se trata y sobre todo cómo se cura? Bueno, esto lo haremos en la siguiente hora. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del rotavirus, una de las principales causas de diarrea grave en bebés y niños pequeños, especialmente en los primeros años de vida. El rotavirus es un virus altamente contagioso que afecta el intestino, provocando diarrea abundante, vómitos, fiebre y dolor abdominal. El mayor riesgo no es solo la infección en sí, sino la deshidratación, que puede aparecer rápidamente si no se atiende a tiempo. Se transmite principalmente por la vía fecal-oral, es decir, a través de manos, juguetes, superficies contaminadas o alimentos mal lavados. Por eso, los brotes son más frecuentes en guarderías y hogares con niños pequeños. El diagnóstico suele basarse en los síntomas y puede confirmarse con una prueba de antígeno en heces. El tratamiento no incluye antibióticos, ya que se trata de un virus. Lo más importante es mantener una adecuada hidratación, utilizando Vida Suero Oral u otras soluciones indicadas por el médico. Gracias por esta información y bueno, pues les voy a presentar al doctor que nos acompaña esta mañana, es el doctor Jorge Villalón. Él es internista y le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Hola, Gaby. Buen día. Gracias a ti por invitarme. Qué gusto volver a verte y sobre todo con un tema que creo que los papás y también papás primerizos hay que informarles, comentarles, difundir toda esta información es importante. ¿Por qué hablar de rotavirus? ¿Cuál es la importancia? Creo que con eso sería con lo que vamos a arrancar. La importancia y después ya vemos bien a bien qué es. La importancia es que es un virus muy peligroso para los niños, ¿no? Tan es así que por eso la vacuna contra rotavirus forma parte del esquema nacional de vacunación desde hace muchísimos años. Y es el problema que es un virus que provoca demasiada deshidratación, ¿no? Se caracteriza por presentar vómito, por presentar diarrea, y eso en un niño muy pequeño, sobre todo abajo de los 2 años, fácilmente lo deshidrata, porque está perdiendo líquido continuamente y es muy difícil que tú puedas reponerlo, porque a cada rato que intentas, el niño vomita, pierdes más líquido. O sea, entonces, es más lo que, en este sentido, de manera coloquial, es más lo que expulsa que lo que ingiere. Es más lo que expulsa que lo que ingiere. Y entonces no hay manera de que logres llegar a ese equilibrio si no es con ayuda del hospital, ¿no? Medicamento por la vena y tratar de parar la velocidad a la que está perdiendo líquido. Sí, habrá que compensar y equilibrar esta situación para evitar llegar a un cuadro pues más grave. Ahora, ¿cómo en cuánto tiempo va avanzando? Digamos, del 1 al 10, ¿cómo va avanzando en cuanto a velocidad? Es muy, muy rápido y también esa es parte del problema. De entrada, se necesita muy poquito virus, o sea, muy poquita cantidad de virus para que alguien se contagie. Por lo tanto, es súper virulento, muy fácil de adquirir. Un niño que está contagiado de rotavirus está liberando millones de partículas del virus al día. Con menos de 100, otro niño puede contagiarse. Entonces es altísima la probabilidad. El niño se contagia, lo adquiere y en aproximadamente 3 días ya está presentando los síntomas. Y esos síntomas evolucionan en su momento más crítico desde el primer día hasta el tercero, ¿no? O sea, rápidamente empieza mucho vómito, mucha diarrea y digamos que la expresión más fuerte de la enfermedad. Ya después se va controlando, ¿no? Pero los primeros días es rápido, es agresivo y es peligroso. Bien, ahora doctor, ¿a quiénes afecta con mayor frecuencia el rotavirus y por qué? Por supuesto, niños. Los afecta con más frecuencia porque es un virus que se favorece pues de la comunidad, ¿no? O sea, un niño en guarderías, en escuelas, es clásico que uno se contagia de algo y
todos los demás del salón terminaron enfermos, ¿no? Y un virus como este, que te digo que es tan fácil de transmitir, se florece en un ambiente como ese muy fácilmente. Sí, es un ambiente muy fértil. Muy fértil. Es una tierra fértil para que haya esta propagación. Por ello, la recomendación, ¿no? Exacto. Cuando un pequeño o pequeña tiene alguna situación de enfermedad, de verdad no los mande a la escuela. Bueno, la guardería no te los aceptan, pero de verdad yo entiendo que tenemos trabajo, tenemos actividades, pero sí hay que evitar este riesgo de contagio porque algo como esto es muy fácil de contagiar. Decía que si alguien está contagiado, o sea, con solo tocar, estornudar, hablar, ¿cómo se contagia? El contagio más sencillo es a través de fecal oral. O sea, heces fecales, no me lavé bien las manos, el niño no se lavó bien las manos después de ir al baño, pues empieza a tocar todas las superficies y llegan otros niños a poder tocar eso, ¿no? El juguete que compartió, la comida, ¿no? Por eso es súper, súper importante que todos nos lavemos las manos y a los niños acompañarlos después de ir al baño y verificar que se laven bien las manos o lavarla nosotros, porque ese es el principal mecanismo. Ahora, como te digo, es un virus demasiado contagioso, entonces, por más que reforcemos las medidas de higiene, muchas veces no son suficientes. Y es por eso que pues, nos toca los aislamientos, que nos toca la vacuna, que nos toca hacer otras cosas más allá, porque es de las pocas enfermedades contagiosas en las que una buena higiene termina sin ser suficiente. Oiga, doctor, qué bueno que menciona esta cuestión del acompañamiento en el lavado de manos a los pequeños, porque creo que hay veces en que dices, ¿ya te lavaste las manos? Sí, y a lo mejor las tiene mojadas, sí, pero o sea, creo que a lo mejor nada más se las mojan o no se las lavan de manera correcta. Y con la cuestión de COVID aprendimos esta técnica del correcto lavado de manos, no nada más es tomar jabón, hacer un poco así y enjuagar. Creo que el acompañamiento desde que son pequeños es pertinente. Importantísimo, ¿no? Se necesita hacer, esos pasos existen porque ese es el lavado correcto de las manos, ¿no? Nos enteramos todos gracias a que llegó COVID y nos hicieron lavarnos las manos, ¿no? Pero eso está diseñado así desde hace muchísimo tiempo. Sí, de siempre. O sea, así es como uno se lava las manos con seguridad y se asegura de erradicar la mayor cantidad de virus y bacterias posibles, ¿no? Hay veces en que por más que lo hagamos, algunos virus, bacterias y hongos son muy resistentes y no se van a quitar, pero la enorme mayoría lo quitamos con eso. Bien, doctor, ¿es cierto que el rotavirus es una de las principales causas de diarrea grave en los niños pequeñitos? Completamente. Si estamos viendo que el niño tiene diarrea muy, muy grave, o sea, más de 3, que lo está llevando a deshidratación. ¿Cómo sabemos que un niño pequeño está deshidratado? Porque está irritable, porque está somnoliento, porque no se está comportando de la manera habitual, porque aparte le dio fiebre, porque se le ve con los ojos secos, la boca seca, ¿no? O sea, un niño deshidratado, muy seguramente es a causa de rotavirus. A ver, es que no sé si tenga relación con la siguiente pregunta que le voy a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a diferenciar una diarrea común de una causada por rotavirus? Muy importante. Primero, una diarrea no es común, porque no está bien tener diarrea. Si tenemos diarrea es porque algo está pasando. A ver, pero ¿cuándo podemos denominar que ya es una diarrea? Porque a lo mejor nos ha pasado, o a nuestros hijos, que comieron algo irritable, comimos algo y nos soltamos, como decimos de manera coloquial, nos soltamos del estómago, pero eso tampoco es una diarrea. ¿Qué se considera una diarrea? Y bueno, y después Lo podemos considerar por frecuencia, o sea, un promedio de 3 al día, ya 3 evacuaciones o más es por frecuencia diarrea. Lo podemos considerar por consistencia, porque a lo mejor no hice 3 evacuaciones, pero yo normalmente tengo una consistencia normal, pero llevo 2 con consistencia muy líquida, ¿no? Entonces, con cambio en la consistencia hacia lo líquido, también se puede considerar como diarrea. Y aquí lo más importante no es tanto definirla específicamente o no, quedarnos con que casi es diarrea, pero no porque te faltó una o no está tan líquida. No, lo importante es observar si eso me está provocando una deshidratación. O sea, si el aumento o el cambio en la consistencia de mis evacuaciones ya me está dando una consecuencia, entonces es algo importante. ¿Será diarrea? ¿Será no diarrea? ¿Será lo que tú quieras?
pero ya es algo importante que tenemos hay que que atender, ¿no? Y característicamente con rotavirus son muchas evacuaciones, son muy, muy líquidas y son muy frecuentes, ¿no? Y ya nos está llevando a que rápidamente vemos el niño no está mal, el paciente está mal, perdón. Está perdiendo peso. Está perdiendo peso, porque aparte, pues también, así como en niños, también es frecuente en adultos mayores. Y es lo mismo, provoca gravedad, provoca deshidratación grave. Un niño y un adulto mayor se parecen en que el manejo de los líquidos es distinto. Ellos pierden líquido con mucha mayor facilidad que un adulto sano, ¿no? Un adulto pues, puede tener diarrea, puede tener vómito, pero tiene mejor capacidad de conservar el equilibrio en los líquidos. Pero el bebé y el adulto mayor ya no tienen esas capacidades. Entonces, cualquier cosa va a provocar efectos negativos muy rápido. Entonces, y es que además, bueno, en el caso de los adultos mayores, por algunos casos cercanos he notado que la dificultad para incluso comer sólido o ingerir líquidos también cuesta más trabajo. Muchísimo. Y aquí lo que pasa es que ya hay conciencia. Con los niños no, o sea, ellos, pero les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, sí tienen que atender para checar esa situación. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos hablando de rotavirus aquí en Salud para Todos. Si tienen alguna pregunta, las recibimos vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. El rotavirus es responsable de hasta el 40% de las hospitalizaciones por diarrea grave en niños menores de 5 años sin esquema de vacunación completo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de rotavirus con el doctor Jorge Villalón. Doctor, ¿en qué épocas del año se presentan más casos de rotavirus? Justo a finales y principios de año, o sea, en el invierno y en épocas de calor. En el invierno, porque pues hay mucha unión, o sea, vemos a mucha gente, nos juntamos entre todos. El frío no es que nos enferme, pero el frío nos lleva a buscar calor, ¿no? Juntarnos, abrazarnos, cerrar ventanas, evitar que circule el aire adecuadamente. Entonces, pues somos más vulnerables. Y en épocas de calor también, porque en épocas de calor se contagia a todo el mundo de infecciones gastrointestinales. Tomamos bebidas, pues con a lo mejor no verificadas, no muy seguras, no muy limpias. Consumimos alimentos que se riegan con agua que no está tampoco muy limpia. Entonces son como las dos ocasiones en las que podemos contagiarnos más fácilmente. Ahora, doctor, hablando de contagios, ¿cuánto tiempo va a durar la enfermedad desde que se incuba? ¿Cuánto tiempo dura? Y también, ¿en qué momento deja de ser contagioso? Eso también es importante y oportuno saberlo, sobre todo también como papás que estamos atendiendo a los pequeños o a los adultos mayores para tener mayor precaución. Claro. El contagio es muy, muy rápido, como decíamos, con poquito es suficiente para contagiar a alguien. Entonces, adquirimos la infección. O sea, por ejemplo, ya me contagié ahorita. Exacto. Entonces, 3 días de que no me entero. 3 días de incubación. 3 días de que conseguí el virus, pero no tengo ninguna manifestación. A ver, no tengo ninguna manifestación, todavía no lo sé, pero ahí yo ya contagio. Es posible, no es tan fácil porque se requiere de estar expulsando el virus, ¿no? Ok. Y la manera en la que lo expulsamos es con las diarreas. Pasan 3 días desde la incubación y empiezo con síntomas. Empiezo normalmente con vómito. Primero 1 a 3 días predomina el vómito. Puede haber diarrea, pero predomina el vómito. El vómito ya puede contagiar, ¿no? Entonces empezamos punto máximo de riesgo de contagio del 1 al 5.º día, que entre ese 1 a 5 días van a ser los peores síntomas, voy a estar vomitando, voy a tener diarrea, me voy a sentir muy mal,
y demás, ¿no? Y a partir del 5º al 8º o a veces hasta el 10º día, dependiendo de que se nos quite por completo los síntomas, pues podemos seguir contagiando. Ah, bueno, entonces más o menos como unos 10 días. Exactamente. Bueno, para ir sabiendo y para ir conociendo el comportamiento de este padecimiento. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos del rotavirus si no se atiende a tiempo? El principal riesgo es una deshidratación severa, una deshidratación grave, que pues, nos puede llevar a fallecer. Un niño o un adulto mayor que no es rehidratado adecuadamente tiene muy alto riesgo de morir a causa de la deshidratación. Ahora que hablamos de la rehidratación, creo que a veces el consumo de agua, o sea, no quiere decir que tomando agua ya nos vamos a hidratar. Necesitamos otro tipo de componentes. ¿Cuáles son? Así es. Puede ser en casa, necesitamos forzosamente que nos atiendan en un hospital, en una clínica. Eso es información importantísima, ¿no? Porque nosotros aquí en México tenemos desde hace muchísimo tiempo el acceso a algo tan simple como Vida Suero Oral. Sí. Lo que necesitamos es eso, suero oral, que incluso se puede hacer en casa, ¿no? O sea, nosotros nos metemos a internet, revisamos lo que contiene y vienen instrucciones para hacerlo en casa con 1 litro de agua, con elementos que tenemos como limón, como bicarbonato, como sal, azúcar, cosas que van a poder hacer nosotros el suero, ¿no? Y si tenemos acceso a Pedialit, ya algún otro suero comercial, pues también, ¿no? Mucho mejor. Pero no es lo único importante. Lo importante es detectar en qué situación está mi paciente, sobre todo si es un niño o un adulto mayor que ya no puede valerse por sí mismo. Si estamos viendo que el niño está en diferentes grados de deshidratación, porque hay un grado A, hay un grado B o un grado C, a partir del grado B es necesario considerar llevarlo al hospital, porque ya por sí mismo no va a ser suficiente la hidratación oral. Necesitaremos ayudarlo con suero intravenoso. Y a veces justamente por la debilidad, ¿no? Ya tampoco es tan fácil que puedan ingerir este suero oral, ¿no? Entonces, pues no sé, con cuchara, con jeringa, etcétera. Sí. Exacto, lo ideal es eso. Pero tratar, mejor inicialmente, si vemos que el niño está levemente deshidratado, o sea, no se le ve con la piel pálida, que no se le ve seco, que no se le ven los ojos hundidos, que no está muy irritable, que está suficientemente alerta y cooperador para poder obedecer y tomar un poco, hay que hacerlo despacito, con jeringa, con cuchara, con lo que quiera, porque si también toma muy rápido, la náusea lo va a llevar a sacarlo. Entonces, poco a poco, darle. Si estamos lográndolo de esa manera, entonces tenemos un grado A y podemos continuar todo el día, si es necesario, dándole suero con nuestra cucharita, con lo que sea, y listo, ¿no? Ya con eso estamos ayudando a que esto no se complique. Pero si estamos viendo que toma un poquito, lo saca, toma un poquito, lo saca, no lo tolera, le cuesta muchísimo trabajo, no lo estoy logrando, ya llevo la mitad del día y no se ha tomado nada del suero, nos vamos al hospital. Ahora, doctor, estamos hablando de deshidratación, ¿no? Y esto es pues la pérdida de líquido en el cuerpo. Pero, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Nos podría explicar de manera así como muy entendible qué pasa al interno cuando nos estamos deshidratando o cuando nos deshidratamos? Y sobre todo ahora que dijo grado A, B, C, ¿cuáles son estos? Si nos los pudiera explicar. Sí, lo que le pasa al cuerpo no es tanto problema de perder agua, es problema de perder sal. Okay. Por eso hay que dar este tipo de sueros, porque si solamente damos agua, pues bajamos todavía más los niveles de sal dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, una situación como esta ya requiere de electrolitos, que son el sodio, el potasio y demás, ¿no? Pero para fines prácticos lo denominaremos como sal. Necesitamos sal. Entonces, si empezamos a perder esa sal, nuestros órganos, iniciando con el cerebro, van a dejar de funcionar adecuadamente porque necesitan esa sal para sus actividades diarias, ¿no? Entonces, empezamos con leve molestia, ¿no? Me siento raro, me siento diferente, me siento un poco confundido, después me siento cansado, me siento que no puedo razonar. Pensar. Exactamente. Eso en un niño pues no te va a decir, mamá, no estoy razonando adecuadamente, pero vamos a notarlo irritable
vamos a notarlo molesto, vamos a notarlo diferente a su forma de ser normal, ¿no? Mucho llanto o mucho sueño, excesivo sueño, que ya eso es parte más avanzada, ¿no? Muy cansado, no despierta, no coopera y punto máximo antes de ya poder llegar a coma, que sería algo grave, es que le cuesta muchísimo trabajo abrir los ojos, ya no nos está contestando. O sea, ya no responde a ningún estímulo. Está acostado, abre acaso los ojos, pero no responde nada, ¿no? Eso ya es extremadamente urgente, grado máximo antes de caer en coma por deshidratación. Bien. Ahora, doctor, ¿cómo se va a diagnosticar el rotavirus? El rotavirus, bueno, idealmente se tendría que diagnosticar mediante estudios en heces fecales o en estudios de sangre, buscar anticuerpos, buscar el virus como tal. Desafortunadamente eso es muy tardado en algunas ocasiones, ¿no? No nos vamos a esperar a que salga el estudio y ver, yo creo que sí, yo creo que no. Primero es, yo voy y trato los síntomas. Mi hijo, mi bebé, mi paciente, mi papá, quien sea, está teniendo estas manifestaciones, ¿no? Grave deshidratación por vómito o diarrea. Me voy al hospital, que le corrijan eso y después nos enteramos si eso no. Y después vemos qué es. Así es. Ajá. Lo normal y lo más rápido es sacar un estudio de sangre y buscar anticuerpos contra el rotavirus. Si están presentes, pues listo, el diagnóstico está dado, ¿no? Lo más específico, lo más preciso, pues es hacerlo en una muestra de evacuaciones y literalmente observar el virus, ¿no? Pero sí tarda muchísimo. Sí, Con los anticuerpos lo tenemos en cuestión de horas y listo, ¿no? Bien, ahora, ¿existe un tratamiento específico para eliminar este virus? Desafortunadamente no. No hay un antiviral que lo elimine, pero lo que sí es afortunado es que tenemos la vacuna. La vacuna, como prácticamente todas las vacunas, no va a evitar que nos dé rotavirus. No hay manera de que lo evitemos. Pero lo que va a provocar es que si nos da rotavirus, le estamos dando más armas a nuestro cuerpo para eliminarlo y para que no pase a mayores. Un niño vacunado probablemente se contagie de rotavirus si está en un ambiente donde hay rotavirus. Pero el niño vacunado no va a llegar, en la mayoría de los casos, al hospital. No se va a deshidratar, no va a tener síntomas tan graves, no va a poner en peligro su vida, que para eso es la vacuna, ¿no? Evitar un riesgo fuerte. Ahora, doctor, también hay una realidad. La cuestión de las vacunas es un tema sensible porque algunos padres están a favor, otros están en contra. Es una cuestión de ideas, ¿no? De yo a mi hijo no lo voy a vacunar por esto y esto y esto. O a mi hijo sí lo voy a vacunar y llevan el esquema completo, etcétera. ¿Qué podría hablar acerca de esto? Bueno, ya nos indicó lo que puede prevenir la vacuna, ¿no? Pero ¿cómo luchar ante algunas ideas o mentalidad de ciertos padres que no quieren acceder a las vacunas? Bueno, la verdad es que hasta cierto punto yo los puedo entender a los padres que están renuentes, digamos, a vacunar, porque en algunos casos pues puede que no estén tan equivocados, ¿no? Pero específica, la vacuna contra rotavirus, es una vacuna muy personal, es una vacuna que no es que vaya a evitar que el contagio en otros niños, no es que vaya a evitar una pandemia, pero va a proteger a tu hijo. El beneficio de vacunar a tu hijo, que aparte ni siquiera es una vacuna inyectada, es una vacuna tomada, darle esa oportunidad de que se le quite el riesgo de contraer algo altamente frecuente, es súper frecuente y súper fácil que un niño se contagie de rotavirus. Entonces, la protección que le podemos ofrecer a nuestro niño es muchísimo mayor que cualquier efecto negativo que la vacuna pudiera llegar a tener. No vamos a hablar de si hay efectos buenos o efectos malos. Todo lo que usemos, cualquier medicina, cualquier vacuna, cualquier pastilla, va a tener cosas buenas y cosas malas. El chiste es que lo bueno sea mucho mayor que lo malo. Entonces, en este caso no hay duda alguna. Hay muchísimo más beneficio en vacunar a los niños contra rotavirus que no hacerlo. Que alguna situación contraria. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve. En Salud para Todos estamos hablando de rotavirus. Y bueno, pues recuerde, si tienen alguna pregunta, las recibimos vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Volvemos. La enfermedad es más frecuente en bebés de 6 a 24 meses, etapa en la que el riesgo de deshidratación es mayor.
En la cápsula anterior hablamos sobre qué es el rotavirus y por qué representa un riesgo importante para bebés y niños pequeños. Hoy vamos a centrarnos en cómo prevenirlo, qué cuidados deben darse en casa y cuándo acudir de inmediato al médico. La vacunación es la principal herramienta para prevenir las formas graves de rotavirus. Esta vacuna se aplica en los primeros meses de vida y ha demostrado disminuir de forma significativa las hospitalizaciones y muertes por diarrea infantil. Por eso, es fundamental que madres y padres revisen la cartilla de vacunación y mantengan el esquema completo. En casa, las medidas de higiene marcan la diferencia. Lavado frecuente de manos, limpieza de juguetes y superficies, consumo de agua potable y adecuada preparación de alimentos. Aunque el rotavirus es muy resistente en el ambiente, estas acciones reducen el riesgo de contagio. Cuando un niño presenta diarrea por rotavirus, el tratamiento se basa en rehidratación oral, alimentación adecuada y vigilancia estrecha. No se deben usar antibióticos ni medicamentos sin indicación médica. Es importante reconocer las señales de alarma: disminución en la cantidad de orina, boca y labios secos, ojos hundidos, somnolencia o irritabilidad, vómitos persistentes. La prevención, la información y la atención oportuna pueden evitar complicaciones graves y proteger la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias por esta información. Hablando de rotavirus en Salud para Todos con el doctor Jorge Villalón. Doctor, en caso de contagio en casa, ya veíamos algunas medidas en la cápsula, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas debemos tomar para evitar sobre todo que se propague a los hermanitos y a todos los habitantes de la casa? Lo principal siempre, lavarse muy bien las manos, enseñarle a todos los integrantes de la familia a hacerlo adecuadamente, verificar que así sea. Al paciente que tiene rotavirus, bueno, ya en ese punto de los síntomas, no tiene caso aislarlo ni ponerlo lejos de la familia, simplemente pues tratar de limpiar muy bien todas las superficies en las que se encuentre, ¿no? Tratar de estar muy al pendiente de qué tocó, qué no tocó y pues literalmente estar detrás limpiando, ¿no? Y eso sí, pues a la hora de que esté con los hermanos, si es que tiene, o con otros niños, pues que no usen los mismos juguetes. Y eso pues la verdad es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? O sea, separar a un niño de los otros de jugar, pues es bastante complicado. A veces es complicado. Pero pues lo más importante, que sí jueguen y que compartan y demás, pero que se laven muy, muy bien las manos todos, ¿no? Bien, que tengan esas medidas pertinentes. Además, pues sí, la desinfección en los alimentos, frutas, verduras, una alimentación balanceada como veíamos en la cápsula. Ahora, bueno, ¿a qué edad debe aplicarse la vacuna y por qué es importante respetar este esquema, doctor? Hay que aplicarla cuanto antes, ¿no? En los primeros meses de vida del bebé, porque cuanto más pronto lo protejamos, mejor. Rotavirus puede darnos desde el nacimiento hasta los 2 años con muchísima facilidad. Y no es lo mismo que le dé a un niño de 2 meses que le dé a un niño de 1 año y medio, ¿no? Va a ser grave, pero cuanto más pequeño sea el niño, menos agua tenga disponible para perder el niño, pues más grave puede ser la situación. Y el hecho de vacunarlo, como les decía, no va a impedir que se contagie, pero sí lo va a proteger de complicaciones graves. Entonces, cuanto antes, mejor. Y además también, doctor, creo que es importante quitar ese mito de que solamente le da a los niños. Ya vimos que le puede dar a cualquiera. Me comentaba que tuvo casos pues de personas incluso jóvenes, ¿no? Ya un poco entrando a la adultez. Entonces tenemos que tener cuidado toda la población. Así es, sí. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos contacto con niños. O sea, una maestra de kinder o alguien que pues tenga que cuidar niños o estar en contacto con muchos niños en el día, por supuesto que fácilmente puede contagiarse. O los propios papás, vaya, es tan contagioso que es muy fácil adquirirlo. La diferencia es que un adulto, persona de 18 años hasta antes de los 70, digamos que un adulto joven,
no tiene tanta complicación. O sea, sí la va a pasar mal, va a tener diarrea, va a tener vómito, no se va a sentir nada bien, pero es mucho menos probable que se complique, que se deshidrate gravemente, que tenga el riesgo de fallecer. Puede pasarle, se puede contagiar, todos podemos, pero pues las complicaciones y la gravedad es distinta. Es diferente. Bien, ahora, ¿el rotavirus puede causar problemas a largo plazo en el sistema digestivo? Sí puede, no es algo tan frecuente, pero sí puede dejarnos así simplemente con lo que se llama síndrome de intestino irritable, o sea, un estómago más sensible, por decirlo así, mucha inflamación, estreñimientos, diarreas, ¿no? Puede provocar problemas a largo plazo, puede provocar dolores, pero en realidad, y afortunadamente, con la vacuna también eso se previene, ¿no? Prevenimos las complicaciones a largo plazo que nos pueda dejar la infección por rotavirus. Bien, doctor, vamos a darle salida a preguntas del público. Gracias por comunicarse con nosotros. Dice, doctor, ¿cómo sé que mi hijo o hija tiene o está infectado con esto? Lo más frecuente es ver demasiado vómito y demasiada diarrea y una deshidratación muy, muy rápida. Si notamos eso en nuestros hijos, es altamente probable que tengan rotavirus. Y de todos modos, si no es rotavirus, es otra cosa, otra infección grave que tiene que atenderse en un hospital, ¿no? Entonces, lo más frecuente y lo más probable es que sea rotavirus, pero de todos modos, hay que atenderlo en un hospital hasta asegurarnos de que sea. Oiga, doctor, y ahora que me viene a la mente esto, cuando empezamos a notar esta serie de síntomas que está mencionando, de inmediato en casa podemos aplicar el suero oral. Efectivamente. O sea, digo, eso, o sea, es que son los medicamentos, eso sí lo podemos hacer en casa, porque nosotros siempre aquí insistimos en que hay que evitar la automedicación, pero eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo podemos y debemos. Debemos hacer. Empezamos a notar que ya mi bebé, mi hijo, mi paciente pequeño, tiene 3 vómitos o más, 3 evacuaciones diarreicas o más, sin dudarlo y sin esperar nada, empezamos a darle vida a suero oral. Hay que ponernos en contacto con el pediatra, hay que tratar de apurar lo más que pueda una visita, pero si por alguna razón no estoy en casa, estoy fuera de la ciudad, sea lo que sea, no puedo ir con el médico inmediatamente, empezamos con eso. Ahora, doctor, ya dijo que lo podíamos hacer de forma casera, pero ¿en el sector salud siguen dando estos sobrecitos? Siguen dando los sobrecitos también, entonces por todos lados tenemos maneras de poder adquirirlo y poder darlo. Bien, dice, ¿quién se considera grupo de alto riesgo para la infección por rotavirus? Niños menores de 2 años y adultos mayores de 80. ¿Existen vacunas para este virus y qué garantía tiene de que no le dé o que no sea tan fuerte? Que no le dé, no hay ninguna garantía. Que no sea tan fuerte, prácticamente todas. Es muy difícil que un paciente vacunado vaya a tener complicaciones graves. Y con graves me refiero a peligro de muerte. Porque de todos modos, vacunado, podemos terminar en urgencias, podemos terminar en el hospital, podemos requerir de apoyo de hidratación por la vena, pero eso no quiere decir que vayamos a pasar a mayores, ¿no? O sea, un par de días en el hospital a lo mucho y listo. Bien, ¿qué pasa si un niño no fue vacunado y se contagia? Tiene muchísimo más riesgo de complicarse. Entonces, si yo ya sé que mi hijo, mi hija no está vacunado, pues entonces a la primera señal de que hay vómitos o que hay diarrea, me tengo que ir al hospital, porque es altamente probable que nada más pierda tiempo con el suero oral, porque no lo va a poder tomar, no lo va a poder tolerar y no voy a hacerlo suficientemente rápido y efectivo para evitar el riesgo que puede llegar a venir. Entonces, ahí sí, si sabemos que no está vacunada el paciente, inmediatamente al hospital. ¿Siempre tengo que ir al médico o puedo tratarlo con remedios caseros? Los remedios caseros siempre y cuando sean suero oral, hecho en casa, comprado, lo que sea, es el único remedio casero que se recomienda. Y no necesariamente hay que ir rapidísimo al doctor, hay que avisarle, hay que decirle al pediatra, oye, estamos como alertar. Exactamente, que esté en alerta, para que esté en vigilancia, y solamente en caso de que el paciente no pueda tolerar el suero, o sea, se lo estoy dando y lo vomita y no se acabó ni siquiera uno, entonces sí, ya nos vamos. Pero si está logrando controlarse, si lo está acabando, si digamos que estamos equilibrando lo que entra con lo que sale, bueno, podemos seguir vigilando y no hay necesidad de correr. Bien.
Ahora, doctor, la alimentación, creo que este es un punto muy importante porque cuando los pequeños acaban de pasar de una enfermedad como esta, pues están como con una dieta muy blanda, ¿no? O tuvieron muchas evacuaciones, ¿no? Mucho vómito. ¿Qué alimentos podemos empezar a darles, introducir poco a poco la alimentación que recomienda después de un periodo como este, que la verdad nuestro estómago está pues como muy limpio, muy limpio y sobre todo muy sensible? Sí, justamente. Entonces, dieta blanda, 2 semanas mínimo. O sea, con eso me refiero a no lácteos, no condimentos, no irritantes. Podemos dar proteína, podemos dar cualquier proteína, o sea, res, puerco, pescado, pollo, siempre y cuando sea hervido o asado, ¿no? O sea, no con salsa, no frito, no con grasa, no con mantequilla, no con condimentos. Una pechuguita de pollo, un poquito de pescado, podemos dar cualquier tipo de consomé, podemos, bueno, que no sea con estos espolvoreados, sino hecho en casa, gelatina, pan tostado, ese tipo de cosas para que gradualmente vayamos sí recuperando la energía, pudiendo comer, pero que no estemos con cosas tan irritantes o pesadas que puedan llevarnos otra vez a tener diarreas y vómitos. A tener algún tipo de problemas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y regresamos a la recta final de Salud para Todos, hablando de rotavirus. No se vayan. La enfermedad es más frecuente en bebés de 6 a 24 meses, etapa en la que el riesgo de deshidratación es mayor. La vacuna contra rotavirus ha logrado reducir más del 60% las hospitalizaciones por diarrea grave infantil en países con alta cobertura. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de rotavirus con el doctor Jorge Villalón. Doctor, hablando justamente, como decía la cápsula, de la vacuna de rotavirus, existen mitos. ¿Cuáles son los más comunes que se tienen acerca de esta vacuna? Que la vacuna va a hacerle daño, que le puede provocar la enfermedad o que le puede provocar alguna otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Como problemas en los ojos, en la vista, dejarlos ciegos, enfermarlos. Prácticamente eso, como en todas las vacunas, hay demasiada desinformación y hay pues mucho temor, ¿no? Gente que simplemente por interacciones o por provocar miedo empieza a difundir y pues eso pega durísimo. Entonces, esa es una de las vacunas más antiguas y más efectivas que tenemos. Está perfecto que tengamos desconfianza, que queramos siempre estar muy bien informados, pero en este punto podemos relajarnos bastante, ya que la vacuna es muy, muy efectiva y muy, muy segura. Bueno, entonces este es un llamado para que vayamos a revisar cómo está la cartilla de vacunación para aquellas madres o padres que están o que quieran vacunar a sus hijos para sí que tengan toda la cartilla pues bien, o sea, que vayan en orden, ¿no? Al día. Al día, dependiendo de la edad. Los refuerzos también son importantes. Hay algunas vacunas que tienen hasta el 3er refuerzo. Y bueno, no haga como en mi caso, que mis hijos ya cuando son grandes, o sea, de pequeños, bueno, todos tenían palomita, y ya cuando son grandes, de los 10, de los 13, ya no me aparecí, y entonces no lo haga, por favor. Sí. Muy bien. Ahora, doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la alimentación y ya nos dijo cuáles eran los alimentos aptos después de tener rotavirus. Sin embargo, por ejemplo, menores de 1 año,
bebés que son lactantes, porque le digo al doctor, es que usted dijo que lácteos no, entonces, ¿qué hacemos? La leche materna es diferente, para los lactantes siempre es lo mejor. Lo que es verdad es que en una situación de deshidratación como la que pueden llegar a pasar, no sea suficiente. Entonces también hay sueros especiales para lactantes, para niños de menores de 1 año, que de mismo modo intentamos dar en casa, complementando con la leche materna, para que se rehidraten. Pero si seguimos viendo que no lo toleran, se regresa, tendrán que ir al hospital y la hidratación será invariablemente intravenosa. Bueno, mejor sí, vayamos al hospital. Ahora, doctor, ¿cuándo puede un niño o niña regresar a la escuela o a la guardería después de esta enfermedad? O sea, ¿cuándo ya tenemos luz verde para estar seguros que ni va a contagiar, que se va a sentir bien y que todo va a estar normal? Primero que nada, indispensable que ya no vomite y no tenga diarrea. No importa tanto que si ya pasaron X cantidad de días. Ok. Primero que nada, ver que el niño ya no tenga vómito, no tenga diarrea. O sea, que no va a estar propagando el virus. Porque, por ejemplo, puede llegar a pasar que tuvo 3 días terribles, 4, después al 5.º día se siente muy bien, pero todavía ha tenido ciertas evacuaciones, ciertos vómitos, pues aunque se sienta perfecto y todo esté muy bien, no puede volver. Entonces, si ya cumplió con eso, puede esperar 3 días más y listo, hacer sus actividades normales. Doctor, ¿el uso de antibióticos ayuda en este caso? No, para nada. No. Nada. Si no tenemos una infección bacteriana corroborada, no tenemos que dar antibióticos, sobre todo en temas gastrointestinales. Y esto es muy importante, en general podemos aprovechar para hablar de eso. Diarreas y vómitos, en la mayoría de los casos, igual que las gripas, va a ser por algo viral. Por lo tanto, el antibiótico no es necesario. Si nos damos cuenta de que la infección que estamos teniendo, las diarreas, los dolores y los vómitos, sí son por una bacteria, tenemos un antibiótico en pastilla que se toma 3 veces, o sea, 3 días, o tan solo una sola dosis, y con eso es suficiente para erradicar casi todas las bacterias. O sea, no hace falta estar buscándole y dando antibióticos inyectados y diferentes. No. Solo un antibiótico es suficiente para casi todas las bacterias. Ya casos más graves, bueno, se ven en el hospital y se da lo que se tengan que dar. Si nosotros damos antibióticos incorrectos a una infección viral, lo que vamos a hacer es perder flora intestinal, dañar a nuestra defensa intestinal y entonces vamos a complicar todavía más lo que ya tenemos. Híjole, es que ¿sabe qué? Mamás y papás tenemos la idea de que el antibiótico cura todo. Entonces un día mi pediatra me dijo, es que no les voy a mandar antibióticos. Yo, pero doctor, ¿pero por qué no? Y ya me dio toda esta explicación y me dijo, creo que es más el pensamiento de los padres de que a fuerza quieren un antibiótico para que se curen y podemos causar incluso un daño peor, ¿no? Entonces, no hay para rotavirus, no hay. Antibiótico, no. El antibiótico se usa muy pocas veces y solo en casos indispensables, porque si no lo usamos así, va a hacer mucho más daño que beneficio. Entonces, eso hay que tenerlo ya como presente siempre para cualquier cosa. Antibiótico es mi última opción. Perfecto. Bueno, y eso ya nos quedó claro, ya lo anotamos, ya lo registramos. ¿Qué recomendaciones daría a mamás y papás y también a los cuidadores para prevención, o sea, a medida preventiva de esta enfermedad? Vacunen a los niños, buena higiene, buena alimentación, que sean niños sanos, que sean activos, que coman bien y que estén en un ambiente lo más limpio posible, ¿no? Vacunados, bien alimentados, sanos y con un ambiente muy higiénico. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos como papás al tratar la diarrea en casa? Pues uno de ellos es el que hablamos, de querer dar antibiótico cuando no es necesario, no tomar en serio los síntomas o actuar tarde, o sea, no darnos cuenta de que no vomitar y tener diarrea no es algo normal y esperar a ver qué pasa, a ver, tómate esto, tómate el otro, dar cualquier tipo de medicamentos
sin supervisión médica también es peligroso porque no sabemos qué le puede ocasionar el medicamento que le estoy dando. Si yo quiero parar la diarrea y le doy algo que detiene la diarrea, pero ese medicamento le complica más el vómito, pues entonces estamos perdiendo. No hay que tomar ninguna decisión en cuanto a medicamentos sin recomendación médica, es un grave error. Y al primer dato que estemos viendo que esto ya está deshidratando a mi paciente, hay que correr, no hay que esperar. No dar antibióticos, no dar automedicación y no esperar a que los síntomas se pongan más graves. Bien, preguntas del público. En caso se duda entre acudir a urgencias o consulta, ¿cuándo realmente es la emergencia? Eso puede ser un área un poco gris y difícil de determinar en algunos casos. Primero que nada hay que aclarar que no hay una decisión incorrecta, o sea, cualquiera de las dos opciones es válida, porque si tenemos, me equivoqué y mi paciente tenía que haber sido urgencias en lugar de la consulta con el pediatra, de inmediato el pediatra va a poder iniciar el manejo, va a poder darle la hidratación inicial y va a bajar a urgencias ya con algo, ¿no? Y si, bueno, exageré y en lugar de irme al consultorio me fui a urgencias, bueno, pues en urgencias igual me van a llevar a una zona que se llama un área de hidratación, en donde el paciente se puede hidratar, lo vamos a ayudar, le vamos a dar medicamentos, le vamos a dar el suero, vamos a supervisar que lo pueda tolerar, entonces pues ningún problema. Así que en realidad si empezamos a notar que esto ya está fuera de lo normal, si tiene más de 3 vómitos o más de 3 diarreas, vayan a urgencias o vayan a el consultorio del doctor, porque en cualquiera de los dos vamos a resolver. Y si ya estamos viendo que no responde, que está muy, muy somnoliento, que está muy, muy irritable, pues sí, directamente urgencias, ¿no? Ya cuando es algo francamente visible. Visible. Y sobre todo atender con rapidez esto porque avanza muy rápido, como ya nos dijo el doctor. Doctor Jorge Villalón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.